Ya, que el Señor les bendiga. Gracias. Antes de comenzar la clase, quiero darle una información. Ya, el diploma, no, perdón, lo mejor lo voy a dar al final de la clase. Ya, profesor, puede empezar nomás, por favor. Ya, hermano Patricio, sí, así igual aprovechamos de despedirnos también de los hermanos al final de la jornada. Muy bien. Espero que puedan ver la pantalla, ¿cierto? Sí, ya. Sí, se ve. Hoy día entonces les doy la bienvenida a esta última sección que tiene que ver con las epístolas generales, particularmente la carta de Judas. También al final de esta carta vamos a hacer una síntesis final de todo lo que son las epístolas generales a modo de resumen. Eh, Carta de Judas, entonces, el cómo contender por la fe y vivir en santidad. De alguna forma pudiese reflejar todo lo que va a ser el contenido de nuestra jornada en esta de la primera jornada. Cuando hablamos de la carta de Judas debemos eh, hacer un poco de énfasis en cómo esta carta destaca por un tono urgente, necesario, con una profunda contenido teológico condensado en 25 versos, según nuestras Biblias, ¿ya? Habitualmente, como que Judas, no sé si todos pasamos un poquito de largo, pero en esta condensación de 25 versos, aquí encontramos, por ejemplo, en este llamado a contender por la fe y vivir en santidad, encontramos advertencia profética muy similar a esas advertencias que leemos en los profetas del Antiguo Testamento. Encontramos también un llamado a la ética cristiana, a cómo es una vida en santidad. También hay una fuerte defensa doctrinal, que podríamos relacionarlo hoy día con el concepto de la apologética, de la apología, que tiene que ver con la defensa de las doctrinas del Evangelio. Pero también Judas acá menciona fuertemente la esperanza escatológica. Hablamos de esa misericordia futura. Entonces, en estos 25 versos condensados por Judas, se destaca eh, con un tono urgente y profundo contenido teológico estos temas que acabo de mencionar, tanto temas de la advertencia, de la ética, de la defensa doctrinal, de la esperanza escatológica. Y Judas revela en estos 25 versos que la amenaza más peligrosa para la iglesia no viene de afuera, sino que viene desde adentro, desde dentro de la propia iglesia, cuando los falsos maestros reinterpretan la gracia salvífica de Dios para justificar el pecado y sus actitudes pecaminosas. Así que esto es un poco, digamos, lo que nos introduce a lo que es esta carta de Judas, que es breve, pero no menos intensa en su contenido eh, teológico para nosotros. Los objetivos de esta clase nos van a invitar a conocer o reconocer en su contexto y analizar las advertencias y sintetizar el mensaje central que Judas eh, nos quiere en este momento compartir. Reconocer cuáles son esos ataques internos a esta verdad bíblica que nosotros por la cual tenemos que eh,
defender, hacer uso de la apología, entender que el amor cristiano también incluye corrección, que el amor cristiano también incluye defensa del Evangelio, que no es no ser misericordiosos, el no corregir y el no defender el Evangelio. Y también a la vez, ¿cierto?, comprender dentro de sus objetivos de esta jornada que la fe apostólica es un tesoro invaluable que debe preservarse, por así decirlo, en el tiempo. Judas no escribe para informar, sino más bien que él escribe alertar, para movilizar a los creyentes. Y en su contexto, sobre todo estas comunidades que estaban siendo ya contaminadas por esa influencia de ese gnosticismo primitivo y esa doble moral que muchas veces eh, hizo y hace tanto daño a- al pueblo de Dios. Y aquí surge entonces dos palabras que son claves para ir entendiendo la carta de Judas, que son la palabra contender y la palabra fe. El verbo clave aquí es contender y usa Judas ardientemente. Allí yo les coloqué la palabrita griega que aparece solo aquí en la Biblia, ya en este verso. Y esa palabra contender eh, implica luchar con intensidad, implica empeñar toda energía en defensa de algo, implica defender algo que es muy valioso. Entonces, el contender por la fe habla de esa lucha intensa, esa energía que debe ser vaciada, digamos, con todo nuestro vigor y empeño, para poder defender algo que considera Judas muy valioso desde extremo a extremo. Eh, y esto entonces implica que la fe, que es el conjunto de las enseñanzas, aquí no como un don, sino como este conjunto de enseñanzas recibidas de parte de los apóstoles, cuando dice tener en memoria las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amados, tener en memoria de aquellas palabras, preservar aquello que habían recibido. Entonces, esto de alguna forma Judas nos comienza a mostrar que esta fe recibida a través de la enseñanza apostólica no es preservada por la inercia, sino más bien se preserva por el discernimiento, por la vigilancia, y por qué no decirlo también por la santidad que nosotros observamos respecto a las enseñanzas recibidas de parte de los apóstoles. ¿Cuál es el contexto de el autor de este escrito? Bueno, Judas, hermano de Jacobo y medio hermano de Jesús, según Mateo capítulo 13, verso 55. Él no usa, eh, al igual que Juan, esto es interesante porque Judas también, fíjese que no usa ese parentesco biológico para imponer esta autoridad eh, apostólica al escribir estas cartas, sino más bien que él se presenta como siervo también, eh, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, a los santificados en Dios Padre y a aquellos que están guardados en Jesucristo.
Entonces, eh, esa forma de poder ya iniciar esta carta habla, ¿cierto?, de que va más allá de un consejo que se pudiese dar de hermano a hermano, sino más bien cómo esta enseñanza pretende justamente fortalecer con vehemencia la defensa de este evangelio que habían recibido por la palabra eh, que antes se les había dado por medio de los apóstoles, según el verso 17. Eh, Escrita a los creyentes para poder defender la fe verdadera. Los años de este escrito aproximadamente oscilan entre los años 65 y 70 después de Cristo. Eh, los destinatarios, volvemos a recalcar, es una iglesia que está bajo ataques de enseñanzas libertinas y gnósticas. Eh, el tema que sobresale en esta carta, en su contexto, eh, se simplifica o se sintetiza, perdón, en ese verso 3 que dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y aquí solo quiero hacer dos alcances respecto a esta lámina. Lo primero, que en su presentación, una vez más, Judas enfatiza eh, esta posición que él tiene para estos creyentes en Cristo, y esta es la de siervo, dulos, esclavo, siervo. Ese dulos, ese principio de esclavitud que representa una rendición total a un señor, a un Kyrios, que en este caso es Cristo, no tan solamente la rendición total a su señor, sino también el reconocimiento de que ese señor tiene un señorío sobre él, y eso hace que esta presentación tenga también una profunda humildad teológica. Y cuando se expresa en este tema central de esta carta, eh, en esta frase de una vez dada a los santos, en el griego se ocupa la palabra opax, esa frase una vez dada implica que esa fe dada es una fe apostólica completa, que no evoluciona según la cultura, ni admite una reinterpretación modernista, sino que es una fe dada, completa, que no evoluciona ni se reinterpreta eh, con con un conocimiento, digamos, con una gnosis moderna. Así que el tema es a cómo podemos nosotros justamente contender, defender ardientemente aquella fe que nos fue dada y dicha, le dice a los creyentes, por los apóstoles de Jesucristo. El propósito y la estructura de esta carta, eh, hay varias estructuras que uno puede encontrar en algunos comentarios de nuestra Biblia, en fin, pero quizás este como que es un poquito más práctico en su desarrollo, que puede servirles también a ustedes como un pequeño bosquejo del estudio de esta carta. Los primeros tres, versos 3 y 4, se identifica el problema, y el verso 5 al 7, que luego vamos a ir viendo algunas cosas de esto, habla de tres ejemplos del juicio divino, ¿ya? Cuando hablamos de esos ejemplos, lo hablamos como advertencia, ¿no?, de lo que podría venir. Cuando hablamos de la descripción también de los falsos maestros, versos 8 al 19, de la exhortación dada a los fieles, versos 20 al 23, y de la doxología final, en este caso es una doxología de victoria, versículos 24 al 25. Solamente comentar cada uno de estos.
cuando hablamos de la identificación del problema, versículos 3 y 4, ¿qué identificamos según los versos 3 y 4? Primero, que aquí existen o existían personas a que él consideraba que eran hombres impíos, esa es la expresión que usa, que convierten la gracia en permiso para pecar. Esto es como Judas identifica este problema que estaba suscitándose en esta comunidad de creyentes. Algunos hombres que han entrado encubiertamente y, y Judas dice que son impíos, que en resumen lo que hacen es convertir la gracia que una vez recibieron en una licencia, en un permiso, una gracia permisible para pecar. Y es así que aborda cierto este tema que no es menor, por estos tres ejemplos del juicio divino, a través de la incredulidad del pueblo de Israel, como un ejemplo, de los ángeles caídos, como un segundo ejemplo, y también de eh, las ciudades de Sodoma y Gomorra, también como un ejemplo de aquello que puede provocar cierto el juicio de Dios sobre actitudes como las que acaba de mencionar. Cuando habla de la exhortación, perdón, de la descripción de los falsos maestros, versículos 8 al 19, los presenta también como relacionados a estos juicios colindantes a esta temática, ¿no? Eh, Luego describe esa moral, esa falsa moral de estos falsos maestros, y comienza a exhortar a estos fieles a que ellos puedan justamente empoderarse de alguna forma, levantarse, dice edificándose sobre la santísima fe, orando en el Espíritu y conservándose en el amor de Dios. Para luego concluir con esta doxología, que es una confesión, que la vamos a ver al final, de lo que es la fidelidad preservadora de Dios en el transcurso de la vida del ser humano. Aquí hay tres temas teológicos que pueden surgir, ya sea para la reflexión, para el análisis o para el buen debate, ¿no? Para aquellos que nos gusta estudiar las escrituras. El primer tema pudiese ser cómo Dios juzga el pecado con justicia. Para decir que no, Él no mira desde lejos o no deja de observar las actitudes humanas, sino Dios también juzga cómo Dios juzga el pecado humano con justicia. Un segundo tema que puede surgir de acá tiene que ver cómo Dios preserva a los fieles en su misericordia. Y un tercer tema quizás de reflexión pudiera ser aquella fe verdadera que en los hijos de Dios produce una santidad de vida. Para todo esto, Judas lo que pretende es desenmascarar el error, recordar el carácter santo de Dios y presentarnos a, a un cristianismo más activo, más que pasivo, eh, que vaya siempre rompiendo la ola antes de y no después. Entonces hay una exhortación a un cristianismo más activo y menos pasivo en ese sentido. En esta lámina quiero resumir, digamos, lo que son las advertencias
que Judas nos presenta en estos 25 versos. Pudiéramos presentarlo en este caso como en algunos bloques teológicos, eh, pero están allí resumidos en cuanto a su conducta y a la implicancia que implica justamente esa conducta, ¿ya? Eh, Esta historia como advertencia, porque la historia, digamos, bíblica que Judas usa, como las que mencioné anteriormente, la de los ángeles, la de Sodoma, en fin, eh, las usa como una tipología del juicio divino, eh, donde Dios no solo demanda cierto amor hacia Él, sino también santidad, eh, que puede sostener y preservar la vida de los creyentes. Entonces, aquí hay un perfil, por así decirlo, de quiénes son aquellos por los cuales hay que contender ardientemente por la fe que nos fue dada una vez a los santos por medio de los apóstoles. Eh, yo coloqué ahí entre paréntesis, si ustedes lo observan, la palabra perfil, porque de alguna forma, cuando uno tiene que, lo hice pensando en cuando uno muchas veces tiene que ir en la búsqueda de una fuente laboral, en cualquier trabajo, habitualmente se asocia, ¿no?, esa búsqueda con el perfil de una persona. Eh, en el área que yo me desenvuelvo se usa mucho, se necesita una persona para realizar estas labores, ya sean académicas, administrativas, en fin, y este es el perfil. Entonces, los que evalúan, los que toman decisiones, ya sea para requerir los servicios de esta persona o posteriormente para poder evaluar su desempeño y su trabajo, la rúbrica que se utiliza es el perfil. Y bueno, Judas de alguna forma nos presenta un perfil que es característico en lo moral y doctrinal de los falsos maestros, que tiene que ver con su conducta de libertinaje, de, de rebelión, de orgullo, de divisiones. Y cuando hablamos del el libertinaje, por ejemplo, según el verso 4, dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Ahí habla de la característica que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son estos los que tuercen la gracia de Dios para justificar su pecado o su vida pecaminosa. Entonces hay una gracia mal aplicada. La palabra pudiese a lo mejor ahí ser distinta. Usted a lo mejor puede dar una interpretación más adecuada. Una gracia mal entendida, ¿ya? Esto de libres para pecar. No somos, no hay tal libertad para el pecado, ¿ya? En algún momento cuando hacíamos alusión a la carta de Gálatas, por ejemplo, decimos que San Pablo, pareciendo entrar en una contradicción, cuando él afirma que la libertad cristiana se alcanza cuando uno pasa a ser doulos, esclavo de Jesucristo. O sea, no hay una tal libertad para, o libertinaje para. ¿Sí? Entonces, hay una mal entendimiento. Cuando hablamos de esa rebelión, versículo 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades
superiores. Pues hay una rebelión espiritual contra toda autoridad y principio de autoridad. Muchas veces desde la propia pastoral, en más de alguna ocasión nos habremos encontrado con personas que de pronto dicen, yo no me someto a nadie más que a Dios. Entonces, esa frase o esa expresión, eh, de alguna forma implica el no reconocer que Dios también dejó personas, ¿cierto?, en su iglesia y en el entorno ya sea familiar, social, donde nosotros nos desarrollamos, que ejercen también un grado de liderazgo que debe ser reconocido y respetado por cada uno de nosotros. Entonces, toda rebelión, todo aquello que de alguna forma sea un rechazo a la autoridad, es una característica, es parte de un perfil de una persona que no sometiéndose a las autoridades que están establecidas por Dios, eh, no, no van por el camino, digamos, correcto, sino más bien por el camino del error. El versículo 16 también nos presenta como una tercera característica o perfil, por así decirlo, cuando dice que estos hombres son murmuradores, querellosos, que caminan según sus propios deseos, eh, todo lo que hablan es algo, dice allí, hablan cosas infladas, egocéntricos, altaneros, muy centrados en sí mismos, ¿no? En el yo. Eh, y también, por cierto, Mi pastor, sí, estoy escuchando. por acá, pastorería. Quiero hacer una consulta ya que tengámoslo ahí un poquito con respecto a la teología. Ya, la teología sistemática dice que la palabra que traduce, ¿no es cierto?, digamos, al buscarlo con respecto a la palabra insolencia, se le puede también, en la teología sistemática, que bien digo, se le puede decir que la persona que le sube la voz le cuando discute o quiere discutir es levantarle la voz. ¿Es eso cierto? ¿Está bien dado? Porque la teología sistemática habla de eso. Cuando habla de insolencia, cuando la palabra dice insolencias, aparece en el versículo 15 y en el verso 16 para juzgar a todos, para probar. Y yo tengo la traducción, esta, mi pastor, Alonso Schockel, ¿Ya? por si acaso, lo estoy viendo en esta traducción. Léala, Entonces por favor, habla mucho porque de, si usted la lee para entender el comentario. ya, amén. Dice, verso 15, para juzgar a todos, para probar la culpa de todos los impíos por todas las impiedades que han cometido, por todas las insolencias que han pronunciado contra él los impíos pecadores. Estos son los que protestan quejándose de su suerte y dejándose llevar por sus pasiones. Su boca profiere, ahí habla de la boca, profiere insolencias y se alaban a las personas es por interés. Se dice, mi pastor, que eso traduce cuando, por ejemplo, al pastor, digamos que el pastor es la figura del liderazgo, viene un hermano, ¿no es cierto?, le está hablando al pastor, pero como el hermano está bajo una rebelión, la palabra insolencia traduce como que quiere subirle la voz al pastor, subirle la voz, como que quiere imponerse por sobre el liderazgo, al hablar, al comunicar o dar su opinión, tratando de opacar ¿cómo se llama? Al líder, digámoslo así, mi pastor. No sé si me expreso bien. Sí, ¿Es eso así? ¿Se puede traducir? ¿Se puede enseñar también de que una persona que tiene ese espíritu, porque esta gente que Judas está hablando son agnósticos, tienen un conocimiento, pero que con el agnosticismo se enfrentaban en una discusión, pero cuando se discutía mi pastor, alteraban la voz, como que sí, elevaban la voz. ¿Me entiende? Eso quería decir mi pastor. sí, gracias. Sí, sí, qué buena traducción está allí, ¿no? Hay podríamos decir, como una agresión verbal, ¿cierto? Excesiva, ¿no? Que nace justamente
de la falta, estimado Sergio, de sometimiento a esas autoridades establecidas por Dios, ¿ya? En el contexto nuestro, claro, tiene que ver con el tema de la pastoral, pero también, si lo vemos en el contexto de lo social, tiene que ver con todo lo que está sobre nosotros como un principio de autoridad. Hay mucha gente que se levanta fuertemente contra, reitero, esas autoridades, ya sean eclesiales, civiles o no, y muchas veces la forma de hacerlo, eh, la forma de hacerlo o de decirlo o de expresarlo es altanera, es orgullosa, ¿cierto? Y vamos a usar esa palabra, es insolente, es arrogante, eh, porque aquí se complementa lo que dices, estimado, cuando dice el verso 16, que lo que hablan con su boca, ¿no? Y luego dice que esa actitud es también aduladora, vale decir, eh, me imagino que todos en el camino a la vida nos hemos enfrentado con personas Claro que sí, claro. que en su forma de hablar, ¿cierto? Uno sabe que la forma como se están expresando es arrogante e insolente, pero saben hacerlo. Eh, yo aquí hablo casi todos somos pastores, muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones de personas como estas que a veces nos confrontan personalmente, pero cuando luego tienen que ser, por ejemplo, descubiertas en la asamblea o en la comunidad de la iglesia, ¿cierto? En la reunión de la iglesia, sea administrativa, como cada uno le llame, eh, son muy astutos con sus palabras para seducir, para engañar. Me parece que a eso también aspira Judas. Vamos, Sergio, sí. Correcto. No, está excelente. No, solamente era eso, mi pastor, que bueno, obviamente estamos estudiando esta parte y lo detuvimos un ratito porque me llamó mucho la atención que la traducción, ¿no es cierto?, de acá de Schorkel, hablara tantas veces la inocencia y al mismo tiempo tiene un sinónimo como altanería o por sobrepasarse, sobrepasar los límites, digamos, en el fondo. Eso era mi pastor. Muchas gracias. Gracias por el aporte. Sí, pues la idea es que estamos aquí para poder ir sumando, ¿cierto? Y aprendiendo cada vez más. Eh, Versículo, cuando habla el verso, bueno, ese rechazo a la autoridad, reitero, tiene que ver con todo aquello que dice de esa autoridad que ha sido delegada por Dios, ¿ya? Y no nos olvidemos que nosotros aún dentro de los propios principios de la autoridad civil, dice que no hay autoridad que nos gobierna, en este caso a nosotros, si no ha sido delegada por Dios. Entonces también ahí hay un tema potente en ese terreno. Versículo 16 habla de lo que es un perfil en cuanto a su forma como ellos se muestran, ¿no? Murmuraciones, eh, dice querellosos, eh, sensuales, porque ahí se andan según sus propios deseos, en fin, estas personas, la verdad que tienen en sí misma esta actitud que implica, ¿cierto?, un corazón que no ha sido regenerado. Pueden hablar cosas bonitas, pueden hablar inclusive de Dios, pero con sus hechos le niegan, con sus actitudes demuestran totalmente lo contrario. Y eso nos lleva, ¿cierto?, al verso 19, cuando Judas es enfático, fíjese, en decir, estos son los que causan divisiones. Aquí él no le da mucha vuelta en el tema, sino que inmediatamente nos confronta a nosotros con una realidad. Este tipo de personas, digo este tipo no en forma menospreciativa, yo creo que ustedes me entienden, ¿no? Sino como algo característico. Este tipo de personas son los que dividen el cuerpo de Cristo. Este tipo de personas son los que dividen donde se encuentran.
sensuales, que no tienen al espíritu, ¿ya? Es bien empático, aquí no hay una posibilidad de que pudiesen ser, o que a lo mejor, no sé, esta persona cayó, a lo mejor cometió un error, se infirió en se dejó llevar, se dejó influenciar, no, no, no. ¿Quiénes manifiestan estas actitudes? ¿Cuáles serían estas actitudes? Libertinaje, falta de sometimiento, orgullos, murmuraciones, son aquellos que dividen, en este caso el cuerpo de Cristo, con su sensualidad y su falta del espíritu. Son personas no regeneradas, carnales, ¿cierto? Que se introducen solapadamente dentro de las comunidades de fe para destrucción, más que para bendición. Entonces, aquí la lámina, en la parte de abajo, coloco ahí una notita eh, que dice que la teología del error, ¿no? ¿Qué pudiera ser? Que no solamente el error como una información equivocada, porque uno pudiera decir, este hermano peca erróneamente porque está mal informado. No, no, aquí también pudiese ser corrupción moral, abiertamente, porque toda herejía va a producir una práctica eh, desviada. eh, y las advertencias que nosotros encontramos, que nos ayudan a clarificar estos perfiles, ¿cierto? Son, por ejemplo, el pueblo hebreo, según el verso 5 dice, quiero recordaros que habiendo sacado al pueblo, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, Dios destruyó después a los que no creyeron, la incredulidad. Verso 6, estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y Él los guardó en prisiones eternas para el juicio final. Ángeles que pecaron, se refiere a esa rebelión del Génesis capítulo 6, eh, donde se rechaza todo límite de lo divino. Eso tiene que ver con la rebelión. Y bueno, coloca el ejemplo de Sodoma y Gomorra, eh, los cuales dice habían ido en pos a través de la fornicación del vicio contra naturaleza, eh, son como ejemplos, dice, porque ellos sufrieron el castigo del fuego eterno. Entonces, toda, toda desviación doctrinal termina produciendo, estimados, desviación moral. Y toda desviación moral termina produciendo desviación doctrinal. ¿Cuánta gente que insertan estas características muchas veces justifican su inmoralidad por la palabra? ¿Cuánta gente se desvía moralmente y junto con desviarse moralmente se desvían doctrinalmente? Porque usan la palabra para justificar su libertinaje, su rebelión, sus actitudes pecaminosas. Entonces, donde hay un abandono de la verdad, de la palabra revelada de Dios, hay ausencia de santidad, porque predomina la autojustificación, ¿ya? Predomina la doble moral humana, cómo yo me justifico a mí mismo para justificar mis pecados, y muchas veces esa autojustificación la declaro a través de la palabra. Y como estos falsos maestros son astutos, tienen una lengua seductora, saben, ¿no?
saben cómo seducir a los demás, pueden llegar a decir quizá en algún momento, no, el pastor, nuestro guía, nuestro encargado está equivocado, porque la Biblia a mí me dice esto otro. Y cuando la gente, ¿cierto?, no es enseñada en la palabra, es seducida al error. Por eso es que el llamado aquí también surge fuertemente hacia quienes Dios ha puesto como cabezas y líderes de sus congregaciones, de sus iglesias locales, para que podamos contender ardientemente, ¿cierto?, en defensa de la fe, reitero, y una vez nos ha sido dada a través de la enseñanza apostólica. Y ahí entonces está también el desafío, estimados, para cada uno de nosotros. La siguiente lámina tiene que ver con algunas exhortaciones que son prácticas que nos pudiesen ayudar a todos acá, eh, que son como imperativos espirituales. Eh, la edificación, la oración, eh, la perseverancia activa, la espera y la misericordia. Mire, estos imperativos espirituales, verso 20, vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es un llamado a un refuerzo doctrinal que tiene que ver con el crecimiento personal, que no es opcional. Judas está haciendo aquí un llamado a que nos edifiquemos sobre nuestra fe, orando en el Espíritu Santo. No hay una opción, sino es un llamado ferviente. Es como algo imperativo que no podemos dejar de no hacer, que refuerza nuestra vida y nuestra conducta. Porque la fe apostólica es el fundamento, es la base, donde nosotros tenemos que edificar, tenemos que crecer, tenemos que profundizar, tenemos que consolidar con profundas convicciones para estar firmes frente a estas acechanzas del enemigo. Cuando se habla de la oración, que está implícita en este mismo verso, habla de esa dependencia total que tenemos que tener de aquel que nos llamó, ya sea a sus santos caminos, o en este caso, en el caso nuestro, que nos llamó, ¿cierto?, a esta santa vocación pastoral. Esta oración, guiada por el Espíritu, que produce dependencia, que produce discernimiento, dependencia de Dios, estimado, y nosotros necesitamos aprender a orar en el Espíritu, a depender del Espíritu de Dios, para poder discernir sabiamente frente a los caminos del error, para poder edificar, crecer, profundizar y consolidarnos con convicciones claras y profundas. Podamos decir como San Pablo apóstol, yo sé en quién he creído. Eso habla de una profunda convicción. El poder decir, yo sé en lo que estoy, yo sé en lo que he creído, sé lo que he recibido, sé, ¿cierto?, en lo que Dios ha puesto en mis manos. Por eso lo defiendo con ahínco, y esta defensa no nace de mí, sino de una entrega incondicional a aquel que me llamó, no como una opción, sino como un imperativo que está sobre nosotros. Luego habla de conservarnos o conservarse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No se trata
de un estado en que nos mantenemos salvos, sino en un estado donde podemos permanecer en la comunión de aquel que nos llamó. Es fácil caer en un estado de relax espiritual y decir, bueno, como ya he recibido de parte de Dios su gracia sobre mi vida, entonces ahora me aletargo en este estado espiritual. El conservarse en el amor de Dios, la implicancia que tiene es no tan solo mantenerse en ese estado, sino permanecer en comunión, en un estado, ¿cierto?, de amor, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó para vida eterna. Esperar la misericordia de Cristo. Hay un enfoque allí fuertemente futurista, presente y escatológico, que nos remonta también a lo que ha de pasar el día de mañana, a esta dimensión escatológica de la salvación futura. Pero también hay un imperativo que no es menos relevante para nosotros, que tiene que ver con esa actitud pastoral hacia aquellos que se han desviado, hacia los caídos, versículos 22 y 23. A los que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos, salvad, arrebátenlos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas acá al menos distingue dos grandes grupos de personas. Primeros, los que están confundidos. Hay personas que pudiesen o están confundidos. Pero también hay un grupo de personas que están atrapados en graves pecados. Pues, a los primeros hay que convencerlos, sacarlos de ese estado de confusión, convencimiento que viene por el Espíritu y por la palabra. Y a los que están atrapados en pecado grave, bueno, hay que rescatarlos, es la expresión que usa Judas. Arrebatándolos, ¿de dónde? Del fuego. A los primeros, convencerlos. A los segundos, rescatarlos. Entonces, esto revela en Judas, y hablo para lo que es básicamente la pastoral que realizamos nosotros, esto revela un equilibrio espiritual en la pastoral cristiana. Vale decir, por un lado, Judas dice, hay que tener firmeza doctrinal cuando habla del convencimiento, y por otro lado, hay que tener compasión pastoral cuando habla de rescatar. Esto habla de un justo equilibrio dentro de la pastoral. Firmeza doctrinal por un lado, pero también compasión pastoral. Vale decir, estas dos cosas pueden estar juntas en el trabajo que realizamos en el día a día. Mantener un liderazgo que nos permita presentarnos ante los demás firmes en la doctrina, pero también con un corazón compasivo, capaz de convencer a través de nuestra firmeza a aquellos que están confundidos, pero también con compasión rescatar a aquellos que están en el fuego, casi cierto por ser ya quemados y destruidos. Entonces, ahí está el convencimiento y el rescate como algo urgente, y la defensa de la fe no elimina entonces ese corazón compasivo que tiene que existir en cada uno de nosotros. Luego nos encontramos con esta doxología final, ¿no? Los versos 24 y 25, que también quise resumírselas allí
para que ustedes la tengan y la puedan usar ya sea como un bosquejo, de estudio, en fin, de análisis personal, cada uno de ustedes. Porque la doxología, la voy a leer, dice, en la versión tengo la Valera 60, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Aquí hay algunas frases que son claves en esta doxología que pudiésemos relacionarla con algunos también principios doctrinales que podemos extraer de cada una de estas frases. ¿Ya? Cuando yo presento esto no es la suma final y total, ¿no? Usted ahí puede hacer su análisis de cada uno, quizás dar otro enfoque, otra mirada, pero ahí hay como una presentación gráfica que puede orientarnos en el fondo de acuerdo a la enseñanza que estamos recibiendo. Cuando utiliza la expresión y aquel que es poderoso para guardaros, eh, la palabra griega es philaxai, philaxai, P-H-I, laxai con X, que tiene que ver con proteger, custodiar y preservar del tropiezo. Esa es la idea de esta palabra guardaros, proteger, custodiar y preservar del tropiezo. Vale decir, cuando en esta doxología Judas se dirige a un Dios que es poderoso para protegernos, para custodiarnos y para preservarnos del tropiezo, de la caída, para preservarnos, para guardarnos de el griego philaxai. Cuando habla de la expresión sin caída, para guardaros sin caída, aquí el principio que pudiéramos asociar, reitero, esto es como una guía, no estoy diciendo que es el punto final, pudiese ser la justificación, el principio doctrinal de la justificación y de la santificación. Porque la idea acá, en el contexto de la carta de Judas, de esta idea de sin caída, tiene que ver con la idea de no caer en la apostasía o no caer en el espíritu del error como estos que se han introducido para inducir al error. ¿Ya? Entonces la idea de sin caída tiene que ver con esa idea de no caer en la apostasía. Presentaros sin mancha. Aquí hay un lenguaje, pudiéramos decir, sacrificial, que tiene que ver con la pureza. Eh, Cuando yo leo esta expresión, estaba haciendo el resumen acá, lo asocié, es lo que yo les comparto a ustedes, reitero, es mi apreciación, usted puede tener la suya, pero lo asocié, ¿cierto?, a ese sacrificio pascual que tenía que ver con los animales sin manchas, que eran tomados para ser presentados al sacerdote. Algún día también nosotros vamos a tener que ser presentados y nosotros vamos a tener que presentarnos delante del Señor nuestro Dios, pues justo, sin mancha. Entonces, de alguna forma está proyectándonos hacia esa esperanza escatológica, hacia esa gloria futura, hacia esa pureza para ese día final, cuando tengamos que presentarnos delante de Dios con ropas limpias, con lino fino y resplandeciente, sin manchas, sin arrugas y sin contaminación. Al único y sabio Dios, dice la expresión,
Y anteriormente dice, bueno, dice con gran alegría. Eh, el juicio para los fieles no dice relación con el temor, sino que dice relación con la alegría, con la dicha de ese día para nosotros. Los fieles, los hijos de Dios, dice que nos presentaremos delante de Él con alegría, porque no será un juicio condenatorio, sino un juicio, ¿cierto?, donde cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haya dado. Y en el caso nuestro, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también habla de esa alegría que implica haber sido, cierto, adoptados, recibidos, acogidos por esa gracia y misericordia de Dios sobre nuestra vida. Al único y sabio Dios tiene una implicancia de poder recalcar una afirmación monoteísta y también podríamos decir nosotros cristocéntrica. ¿Ya? Eh, no olvidemos que aquí tenemos que ver necesariamente el contexto de estos escritos. Estamos hablando del primer siglo de la Iglesia, donde era necesario recalcar, ¿cierto?, la realidad de un Dios único, era el mandato que habían recibido desde sus antepasados. Y en este caso también para nosotros de un solo Dios, por un principio cristológico, cristocéntrico, un monoteísmo cristiano. Y, y bueno, al final afirma, ¿no?, este principio de eternidad por todos los siglos. Entonces, en esta doxología, eh, Dios no solo se nos presenta desde un aspecto un poquito más teológico, demandando fidelidad sobre nosotros sus hijos, sino que también presentándose hacia nosotros sus hijos como aquel que es la fuente de toda preservación. Vale decir, Dios solo no tan solamente demanda de nosotros, sino que también Dios se presenta como un Dios que es fuente de preservación, para cuidarnos, para guardarnos, sin caída, para presentarnos sin mancha, frente a Él, algún día en esa eternidad futura que cada uno de nosotros anhela. Entonces, quiero llevarles, ya como para ir avanzando, a esta síntesis doctrinaria de estas epístolas generales que hemos compartido durante estas jornadas. Eh, la dimensión que implica la carta y cuál es el resultado de alguna forma que pudiese ser a lo que se aspira en cada uno de estos escritos, como un énfasis, ¿ya?, especial y particular para cada uno de los creyentes. Santiago, por ejemplo, tiene un enfoque profundo en cuanto a la fe obediencia, la fe obediente. Es esa fe práctica, que no se queda solamente en el oír, sino también en el hacer. Y como resultado hay una correcta ética cristiana que se manifiesta en una obediencia visible, ¿ya? Así que rescatamos del libro de Santiago esa profundidad teológica para nosotros. De primera de Pedro, eh, esa esperanza en medio de la prueba, que tiene que ver con la perseverancia, ¿ya? Cómo nosotros tenemos que perseverar, mantenernos firmes, aún en medio de las pruebas y dificultades por las cuales tendremos que atravesar o estemos atravesando. El enfoque de Pedro, primer libro, primera carta, va en esa dirección según lo que nosotros pudimos
estudiar hace algunas jornadas. Segunda de Pedro ya profundiza en lo que es la firmeza doctrinal, el discernimiento, el, el crecimiento, la madurez espiritual, cómo a través de el discernir nosotros podemos evidenciar también madurez cristiana, discernir sobre todo, ¿no?, frente a los temas que implican las falsas doctrinas, los caminos del error. Las cartas de Juan tienen un enfoque que dice relación con el amor, con la verdad, y de alguna forma este Juan que la vez pasada decíamos se le considera como el teólogo, ¿no? Por por la visión que él tiene, por el punto de vista que él tiene de Dios y de Cristo mismo. eh, es una carta más que nos invita a la comunión auténtica. Esa comunión auténtica es aquella que manifestamos con Dios, pero también con el prójimo, como, no como hechos separados, ¿no?, sino que como vivencias que en concreto podemos vivir simultáneamente. Eh, es más, Juan nos confronta con eso cuando dice que si no amamos a nuestro hermano es porque no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, que en la simplicidad, digamos, o en la profundidad de la vida del Evangelio, podamos entender que estas dos cosas se complementan en una, ¿no? Que la comunión auténtica dice relación con esa mirada vertical que podamos tener de Dios y esa horizontalidad de su Evangelio, que dice relación con nuestro prójimo, con nuestro hermano, nuestro más próximo. Y bueno, Judas, que es lo que hemos estado viendo un poco ahora, tiene que ver con esa defensa de la fe, esta defensa del Evangelio, reitero, que fue transmitida a través del mensaje de los apóstoles. Y es un fuerte llamado a la santidad, una santidad que se evidencia justamente en mantener viva y el cuidado permanente de esa fe que hemos recibido. Así que, eh, como en síntesis, aquí surgen al menos estas cuatro palabras que están abajo y al final, de alguna forma manifiestan lo que es ese equilibrio que se requiere en la vida cristiana: amor, verdad, santidad y firmeza doctrinal. Entonces, las epístolas generales lo que hacen es formar eh, un modelo o presentarse como un modelo de madurez espiritual, estimados. Las epístolas generales son una invitación a que nosotros, mire, aprendamos a pensar correctamente, a creer bíblicamente, a amar profundamente y a vivir santamente. Voy a reiterar estos conceptos. Las epístolas generales forman un modelo de madurez espiritual que nos invitan a pensar correctamente, a creer bíblicamente, a amar profundamente y a vivir santamente. ¿Cuáles son algunas lecciones que de las epístolas generales podemos tener o extraer en nuestro contexto? ¿Cuáles son los peligros que la iglesia hoy día enfrenta? Yo allí al menos anoté tres, pero sin duda que hay otros tantos más. Doctrinas permisivas, relativismo moral, espiritualidad sin verdad, por ejemplo, liderazgo sin integridad, podríamos también agregar, ¿no? O podríamos agregar también comunidades sin discernimiento.
en base a lo que hemos leído. Entonces, la iglesia hoy enfrenta peligros similares, no iguales, a los que la iglesia apostólica del primer siglo tuvo que enfrentarse también. Y en el tiempo nos damos cuenta de esta realidad. Un relativismo moral, hoy día sobre todo muy fuerte. Esto de la permisividad doctrinal, ¿no? De, de a veces no cuidar la pureza de la doctrina de la palabra, y ser muy permisivos al respecto de la misma. Eh, esta espiritualidad sin santidad, eh, esta falsa espiritualidad que muchas veces nosotros vemos, que carece de una vida santa, ¿ya? Apariencia de piedad, dijeran los escritos apostólicos. Porque uno habla de ese liderazgo poco íntegro, un liderazgo muchas veces poco ético. Es un peligro que la iglesia enfrenta hoy día. Y comunidades completas, de pronto, iglesias, que carecen de discernimiento espiritual, que son llevados muchas veces nuestros fieles por cualquier viento de doctrina. Y es increíble, nosotros aquí a veces lo comentamos en casa con mi familia, cómo es más fácil que la gente siga el error que la verdad. Pareciera ser que el error es más llamativo, porque uno ve con cuánta facilidad eh, las personas se dejan llevar por el espíritu de error, pero donde hay una enseñanza doctrinaria, bíblica, cristocéntrica, eh, muchas veces uno tiene que sufrir de esa carencia, ¿no?, de discípulos, porque los discípulos se los llevan otros, que son más astutos, pero tenemos que seguir contendiendo ardientemente por la fe que hemos recibido una vez, porque al fin y al cabo usted y yo vamos a tener que defender, no tan solamente hoy, sino que algún día también dar cuenta a aquel que nos llamó de cómo, ¿cierto? Eh, hicimos el trabajo de nuestra vocación, cómo actuamos frente a realidades como estas. Esta defensa bíblica de la fe no es violencia doctrinal, eh, tampoco es arrogancia intelectual, eh, es fidelidad a Cristo. Cuando hablo de esa defensa bíblica de la fe, no tiene que ver, estimados, con andarnos confrontando doctrinalmente nosotros mismos muchas veces. A veces gastamos mucho tiempo en este tipo de cuestiones. Ni tampoco tiene que ver con cuánto es lo que yo sé y reconozco que sé en cuanto al conocimiento intelectual, académico, teológico, en fin. La defensa bíblica de la fe, más que nada, ha de centrarse en nuestra fidelidad a Cristo. Porque un evangelio sin santidad deja de ser el evangelio de Jesús. Porque la fidelidad a Cristo no es agresividad doctrinal, sino que es integridad. eh, la fidelidad a Cristo es integridad, es humildad, es verdad. ¿Ya? Me parece que me queda algo más todavía. Si no, ahí está. Sí, sí. ¿Cómo puedo aplicarlo todo lo que hemos compartido ahora a mi propia vida espiritual? Porque la idea de estas cartas o la idea de los escritos es que no solamente lo veamos desde la perspectiva, ¿cierto?, académica, doctrinaria, teológica, sino también desde la propia aplicación
a nuestra vida espiritual. Eh, es un llamado, tomémoslo como un fuerte llamado a cómo nosotros debemos cultivarnos. Eh, y en el caso puntual de esta carta de Judas, por ejemplo, es un llamado al discernimiento. Debemos cultivar el discernimiento que nos permita detectar el error. Debemos cultivar este compromiso con la verdad, comprometernos con la verdad de la palabra. Debemos cultivar el espíritu de humildad, de vivir la santidad como identidad cristiana, eh, depender del espíritu. Y debemos también cultivar nuestra misión de salvar a unos y a otros, según nos dice Judas. ¿Y hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Allí recién nuestro trabajo concluye. Entonces, la verdadera fe cristiana, de alguna forma, es aquella que combate un error, pero también que en amor lo restaura. Decíamos que el cristianismo no es pasivo, sino es una fe que lucha y un amor que restaura. ¿Ya? Para concluir, las epístolas generales, ¿qué nos han enseñado a nosotros? En lo personal, se los comparto. Yo te agradezco, hermano Patricio, que me hayas dado esta oportunidad de poder hacer una relectura una vez más de estas cartas, porque esto ya es algo más personal que quiero compartir también con ustedes. Me ha servido también mucho poder volver a hacer la relectura de estas cartas. ¿Qué extraigo de esta lectura que he podido hacer? Que uno ha aprendido acá, me incluyo, que la vida cristiana madura, íntegra, tiene que ver con una doctrina sólida, creer la verdad, tiene que ver con una santidad práctica, cómo vivo mi vida cristiana todos los días, tiene que ver con una humildad fraterna, amar sin fingimiento, tiene que ver con amor auténtico, tiene que ver con perseverancia hasta el último día de nuestra existencia, porque el Señor nos llama a vivir así y porque Él nos capacita por su espíritu para poder hacerlo. Por eso quiero concluir este curso compartiendo las palabras de Mateo capítulo 24 y versículo 13. El que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Cree la verdad, vive en santidad, ama sin fingimiento y persevera hasta el fin, porque Cristo nos llamó a vivir así. Y en este llamado, Él también nos capacita con su espíritu para que nosotros podamos hacer. Muy bien. Quiero entonces, antes de dejar de mano Patricio, eh, agradecer este espacio, este tiempo que he podido compartir con ustedes. Algunos nos habíamos visto en módulos anteriores y deseo que esta nueva experiencia del caminar cristiano que nos permita en algún momento por ahí encontrarnos y abrazarnos
y bendecirnos como hermanos que somos. Distintamente, ¿cierto? El paraguas donde nos cobijamos, somos un cuerpo en Cristo. Y es mi deseo que el Señor les bendiga ricamente y agradecer también la instancia que se tiene a través de el seminario de poder ser parte de este su proceso de aprendizaje. Este su servidor, en lo que requieran ustedes en algún momento de él, está a disposición. Ustedes tienen mi teléfono. A veces estoy con harto tiempo encima ocupado, pero siempre hay un espacio para responder o compartir una buena conversación en algún momento, y en mi caso un buen mate amargo. Se me invita el día de mañana, mate amargo, ¿ya? No soy muy exquisito en eso. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Que mi Dios les bendiga y sobre todo este tiempo de fin de año. Patricio, estimado.